Puede que no me creas, pero El Hobbit, The Martian y Jurassic Park son el mismo tipo de historia, y en este episodio te explicaré el porqué. Hablándote a profundidad sobre las historias de medio. Te diré en qué hay que tener cuidado al realizar una historia de medio, cómo deben iniciar y terminar para que se sientan satisfactorias, así como de cuál es su conflicto principal. También te hablaré de sus distintas variaciones. Te dejaré el link en la descripción del episodio anterior por si quieres entender cómo se relacionan este tipo de historias junto con las otras tres que hay, así como la teoría organizacional desde la que parten. Pero si solo te interesan las historias de medio y solo quieres saber por qué estas tres películas son el mismo tipo de historia, es suficiente con que sepas que las historias de medio son uno de los 4 elementos que Orson Scott Card decía existen en todas las historias y que junto a su teoría de cómo usarlas para hacer buenas historias los llamó cociente MIPA. Bienvenido a Fantasy Box, donde uso mis 8 años estudiando narrativa para mirar detrás del telón de las historias y revelarte qué las hace realmente fantásticas. En el episodio anterior dije que las historias de medio estaban enfocadas en la relación del personaje con el entorno, también que empezaban cuando el protagonista llegaba a un lugar y que terminaban cuando salía de este, o al revés, comenzando cuando el protagonista sale de un lugar y acabando cuando vuelve a este. Y aunque no estaba mintiendo respecto a este último punto, sí es verdad que lo simplifiqué para hacerlo más sencillo de entender, porque cuando se trata de las historias de medio, más que iniciar o terminar cuando se sale o se llega de un lugar específico, se inicia y se termina cuando el personaje cruza 2 límites geográficos predefinidos. El primero representa el inicio de la relación del personaje hacia con el entorno. El segundo, el final de esta relación y la conclusión de su viaje. Pero, ¿cómo es esto distinto de la explicación anterior? La mayor diferencia está en que, aunque estos 2 límites geográficos pueden marcar la entrada y salida de un mismo lugar, no es obligatorio que lo hagan. Entonces, una historia de medio puede empezar cuando los personajes entran, por ejemplo, al centro de la Tierra y terminar cuando salen de allí y regresan a la superficie. O también, como en la película de Alicia en el País de las Maravillas, que inicia cuando llega al extraño mundo de Wonderland y que acaba cuando sale de este, siendo los 2 límites geográficos el agujero de conejo por el que cae y por el que luego sale, y todo el conflicto de la historia estando, por supuesto, en todo lo que impide a Alicia a salir de Wonderland y regresar a su hogar. Pero una historia de medio también puede comenzar con un protagonista saliendo de la ciudad A, tratar todo el recorrido a lo largo de las ciudades B hasta la W y terminar cuando llega a la ciudad Z, concluyendo un viaje cuyo fin no es regresar a donde se partió o entrar y salir de un mismo lugar, sino hacer un recorrido con un destino distinto del punto de partida, con un conflicto que debería centrarse en todo lo que impida al personaje pasar de la ciudad A a la ciudad Z. También me gustaría aclarar que cuando mencioné que los 2 límites geográficos tenían que estar predefinidos, me refería a que estos 2 límites tienen que ser comunicados a la audiencia de alguna forma. Con el primer límite geográfico hay algo de flexibilidad, puesto que hay historias que lo señalan solo en contexto y a veces solo después de que haya sido cruzado, pero no ocurre lo mismo cuando hablamos del segundo límite, el cual necesita ser comunicado antes de que los protagonistas lleguen a cruzarlo. En muchos de los casos, si no es que en la mayoría, lo mejor es que el segundo límite se mencione desde el inicio de la historia, si se quiere mantener el misterio sobre el objetivo de la historia, o no se quiere revelar debido a alguna otra razón, como que quizá es necesario para algún giro de la trama, no tiene por qué mencionarse de forma específica. Puede hacerse solo de forma general, quizá debido a que ni siquiera los mismos protagonistas lo saben, y solo más tarde lo descubrirán de forma concreta. Lo importante es que este límite exista de alguna forma en la mente de la audiencia, y es que el segundo límite geográfico es el más crucial de los 2, puesto que señala el estado final de la historia. Algo fundamental no son las historias de medio, sino en todos los tipos de historias. El estado final de una historia marca una de las promesas más importantes que se le hace a la audiencia, ya que es la que señala qué tipo de historia está viendo y cómo es que puede concluir. Ya hablaremos de promesas en otro episodio, porque es un tema muy importante y que necesita mucho más espacio del que puedo darle aquí. Por lo pronto, te dejaré con esto. Tanto si el autor es consciente de ello como si no, todas las historias contienen promesas.
Puedes verlas como una especie de contrato que se hace con la audiencia dependiendo del tipo de elementos que incluya la historia, sobre todo al inicio. ¿Hay un asesinato? Entonces se hizo la promesa de descubrir y atrapar al asesino. Iniciamos con una escena donde el protagonista está cayendo hacia su muerte como en Megamente, entonces hay una promesa de explicar qué lo llevó a ese momento. Este contrato es muy importante, puesto que es lo que dictamina y regula las expectativas que la audiencia tendrá para con tu historia. Puedes romper partes del contrato, de forma que no tengas que cumplir algunas de las promesas que hiciste al inicio. También puedes anexarle cláusulas que cambien cómo serán cumplidas estas promesas, y si se hace correctamente, todo esto sin molestar ni decepcionar a la audiencia. Pero lo que no puedes hacer es pretender que nunca existieron estas promesas en primer lugar. Y es que, al igual que el desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento, el que hayas hecho una promesa sin saberlo no te exime de pretender que nunca la hiciste, al menos en lo referente a las emociones y expectativas de la audiencia para con la historia. Es en la ejecución, progreso y cumplimiento de las promesas de una historia que se determina si la audiencia será satisfecha o decepcionada para cuando termine, algo que es todavía más cierto si hablamos de las que señalan el posible estado final de la historia. Las historias necesitan dar a conocer con anticipación cuál es ese estado final, incluso si es solo en su forma más nebulosa y abstracta. Hay muchas razones para esto. La primera es que la audiencia necesita saberlo para usarlo como un marco de referencia sobre el avance de la historia, ya que es solo conociendo el destino final que se puede saber cuánto se está acercando a este con cada giro de la trama y cada decisión que toman los personajes, permitiéndoles confirmar que están avanzando satisfactoriamente hacia el clímax y no solo dando vueltas sin sentido y yendo hacia ninguna parte. La segunda razón es que cuando se llega al final de la historia y esta concluye dentro de las posibilidades delimitadas dentro de esta promesa inicial sobre cómo podría llegar a concluir, la audiencia se siente no solo satisfecha, sino que además tiene la confianza de que la historia que experimentó es una a la que se le puso cuidado, atención e intención, una cuyo significado y simbolismo se tuvo en mente desde el inicio y no una que se creó sobre la marcha sin tener la menor idea de cuál era su destino, mucho menos su significado. Y la tercera es que justo dentro del cumplimiento de esta promesa está el arte de crear un gran final, porque mientras que es cierto que hay que cumplir la promesa que se hizo sobre ese estado final que tendría la historia, también es cierto que hay que hacerlo de una forma que se sienta tanto inesperada como inevitable. Y regresando a las historias de medio, el posible estado final de la historia es justamente ese segundo límite geográfico que el protagonista tiene que cruzar. Esa es también parte de la razón por la que en tantos libros con historias de medio e incluso en películas se muestran mapas del viaje que realizarán los personajes, porque aunque mostrar objetos que existen en el mundo de la historia da un sentido de legitimidad y fisicalidad que te sumerge en ella todavía más, los mapas además sirven como un marco de referencia que deja ver los lugares por los que tendrán que pasar los personajes y cuánto les falta para llegar a ese segundo límite que hará que la historia concluya, generando una tensión y expectativa que va creciendo entre más cerca están de ese segundo límite. En las tres películas que di de ejemplo, tenemos el caso donde el primer límite geográfico y el segundo son el mismo. Y es que este es el caso que más se usa en las historias de medio, pues sirve como una manera de señalar un estado específico de la historia donde se puede comparar al personaje como era antes del viaje y cómo cambió a lo largo de este. En El Hobbit, la historia inicia cuando sale de la comarca y termina cuando regresa a esta después de todas sus aventuras con Gandalf y los enanos. En The Martian, inicia cuando llega a Marte, parte que no se nos muestra, y termina cuando consigue salir de Marte, lo mismo que en Jurassic Park, que inicia cuando los protagonistas llegan a la isla y termina cuando consiguen salir de esta. En todos los casos teniendo que enfrentar un sinfín de obstáculos diseñados para impedir que los protagonistas crucen ese segundo límite geográfico. Y en todos los casos con los protagonistas siendo transformados por sus experiencias. Hay una última cosa que debería mencionar antes de concluir con las historias de medio. Una pregunta que es importante hacer para entender el alcance y las variaciones que pueden hacerse con este tipo de historias. ¿Todas las historias de medio tienen que terminar forzosamente con el protagonista cruzando el segundo límite geográfico? La respuesta, pese a toda la importancia que le he dado a ese segundo límite, es que no. Aunque en la mayoría de las historias de medio el protagonista siempre acaba cruzando el límite geográfico, existen un par de casos donde nunca lo hace. Y eso que en todos los casos lo intenta.
Estos casos son más difíciles de ejecutar, pero si se hacen bien, pueden resultar en una historia tan satisfactoria como cuando el protagonista cruza el segundo límite geográfico. Ambos tienen que ver con una historia de medio entrelazada con una historia de personaje. O, recordando uno de los temas de los que ya te hablé sobre los 7 tipos de conflicto, de una historia de medio con un conflicto interno de hombre contra sí mismo. Vayamos por orden de dificultad. El primer caso sería cuando, tras solucionar el conflicto interno del protagonista, este tiene la oportunidad de cruzar el segundo límite geográfico, pero se rehúsa, decidiendo por voluntad propia que quiere quedarse en el entorno en el que tuvo lugar la historia, o que quiere llegar a un nuevo destino que no involucre a cruzar ese segundo límite ya definido, uno que de preferencia debería ser mencionado de alguna forma en la historia, así como por qué es significativo que elija ese nuevo destino, tanto para que no se sienta como salido de la nada, como para que esta nueva decisión tenga peso narrativo. Por lo mismo, esta decisión de no cruzar el segundo límite debe ser causada por el nuevo entendimiento al que el personaje ha llegado gracias a las experiencias que vivió en el entorno. De igual manera, si durante toda la historia el personaje estaba varado en Marte y quería regresar a la Tierra y al final decidió que Marte es su hogar, o si estaba visitando una extraña tierra con una exótica cultura que avivó en él su deseo de continuar sus aventuras e ir a explorar otros lugares igual de extraños, aquí lo más importante es que el protagonista tenga la oportunidad de cruzar el segundo límite y que sea su elección no hacerlo, usando esta acción como el cierre de su arco de personaje, de su conflicto interno y como la representación de cómo es que fue transformado por el entorno, porque como dije en el episodio anterior, ese es casi siempre el punto de las historias de medio, la transformación de los personajes a través de las experiencias que viven en el entorno. El segundo caso es cuando tienes un arco de personaje negativo, lo cual puedes ver también como el fracaso de su conflicto de hombre contra sí mismo, uno donde el protagonista sucumbe a sus defectos o fallas de carácter y es debido a esto que no consigue cruzar el segundo límite, terminando de una forma trágica al acabar atrapado en el entorno o incluso pereciendo en él y no llegando a su destino debido a sus propios fallos. Esta es la variación más difícil de ejecutar, y es que casi en todos los casos una tragedia es mucho más difícil de ejecutar de forma satisfactoria que una comedia. Pero eso no significa que no existan tragedias sumamente satisfactorias. Tampoco que si tienes ganas de realizar una historia así, deberías desistir de realizarla solo por eso. Es solo algo a tener en cuenta. Y en ambos de estos casos, la historia de personaje debería abrir después de que abra la historia de medio. Esto para que el cierre de la historia de personaje afecte también al cierre de la historia de medio. También, la historia de personaje deberá cerrar antes que la historia de medio, de forma que el cierre de una afecte al cierre de la otra. Y con esto terminamos las historias de medio. El próximo domingo hablaremos sobre el siguiente elemento del cociente MIPA. Es un elemento de gran importancia, pues vive y respira un misterio que, ya sea en mayor o en menor medida, se encuentra en todas las historias. Si este episodio te gustó y te gustaría apoyarme en mi sueño de seguir sacando más temporadas, así como de realizar un par de ideas que tengo en mente y creo te pueden gustar, puedes apoyarme en Patreon, donde ya subí todos los episodios para que los veas sin anuncios por literalmente el precio mínimo que la plataforma me dejó cobrar. Los episodios están programados para publicarse uno por semana, solo que allá podrás verlos cada jueves en lugar de cada domingo. También, para el siguiente tier, iré poniendo todos los episodios en formato MP3 para que puedas descargarlos y los escuches como mejor te parezca. Ten un gran día y nos vemos en otro episodio de Fantasy Box.